Mi esposo me dejó bajo la lluvia, muy lejos de casa. Dijo que yo necesitaba una lección. Lo vi desaparecer sin mirar atrás. Segundos después, una camioneta negra se detuvo. Mi guardaespaldas bajó, sereno como si lo hubiera estado esperando. Sonreí al subir. Su crueldad había terminado. Ese fue su último error. La lluvia no era romántica. No caía en suaves gotas perladas que besaban la piel, ni creaba ese ambiente íntimo y acogedor de las películas. No. Esta lluvia era fría, cortante como cuchillas de hielo, y caía con la furia sorda de alguien que ha estado aguantando demasiado. Empapaba mi vestido de lino beige. Lo pegaba a mi cuerpo como una segunda piel, gélida y pesada. El agua se colaba por el escote, resbalaba por mi espalda, se embalsaba en mis zapatos, esos estúpidos zapatos de tacón, que él me había dicho que me quedaban tan bien. Cada gota que me golpeaba en la cabeza era un martillazo de realidad. Mi esposo me dejó bajo la lluvia, muy lejos de casa. Las palabras aún resonaban en mis oídos, mezcladas con el estruendo del aguacero y el rugido del motor de su BMW negro al acelerar. No había sido un grito. Eso quizás lo habría hecho más llevadero. Un arrebato de ira del que luego, tal vez, podría arrepentirse. No, había sido una frase medida, fría, lanzada con la precisión calculada de un cirujano que corta un tumor. Necesitas una lección, Ada. Una lección de humildad, de realidad. Toma un taxi, o camina. A ver si así se te quitan tantas tonterías de la cabeza. Y entonces, la ventanilla eléctrica había subido, silenciando mi mundo, encapsulándolo en su burbuja de aire acondicionado y cuero italiano. Y se había ido. Lo vi desaparecer sin mirar atrás. El auto se fundió con la cortina gris de la tormenta. Las luces traseras desaparecieron tras una curva, y el sonido del motor fue devorado por el fragor de la lluvia contra el asfalto. Me quedé ahí, plantada en el arcén de esa carretera comarcal, a kilómetros de cualquier cosa que mereciera el nombre de civilización. Solo campos de viñedos, desnudos y esqueléticos en este final de invierno, se extendían a ambos lados, indiferentes a mi minidrama humano. Un temblor incontrolable me recorrió. No era solo por el frío, que calaba hasta los huesos, sino por la absoluta incredulidad, la humillación punzante. Una lección de humildad. ¿Por qué? Por haberme quejado de que olvidó nuestro aniversario por tercera vez consecutiva. Por haberle dicho que ya no me miraba a los ojos, solo al escote. Por llorar en silencio en la oscuridad de nuestro dormitorio mientras él roncaba a mi lado. Esa era la tontería que necesitaba ser extirpada. Una risa amarga, más un quejido que otra cosa. Se me escapó de los labios, ahogada de inmediato por el agua. Sentí las lágrimas calientes mezclarse con la lluvia fría en mis mejillas. No lloraba por él. No exactamente. Lloraba por mí. Por la hada que había sido, llena de sueños brillantes y frágiles, y por la mujer en la que me había convertido un adorno silencioso y triste, abandonado en una carretera desierta. Metí las manos en los bolsillos del vestido, buscando un resquicio de calor, y solo encontré el frío húmedo de la tela. Mi bolso, pequeño y de diseñador, colgaba de mi hombro, igual de empapado. Abrí la solapa con dedos entumecidos. El teléfono. Estaba ahí. Podría llamar a alguien, a una amiga, a la policía. Pero una fatiga inmensa, más profunda que el frío, me invadió. ¿Y luego qué? Contar la patética historia. Explicar que mi marido, el exitoso abogado Esteban Valdés, me había abandonado en medio de ninguna parte como a un cachorro molesto. La vergüenza era un nudo en la garganta. Dejé el teléfono en el bolso y cerré los ojos, dejando que la lluvia me azotara. Quizás era eso lo que quería, que me disolviera, que la lluvia me lavara de todo, del dolor, de la decepción, de los años de sonrisas forzadas en cócteles y de noches vacías. Quizás esa era la verdadera lección, el vacío. El sonido de un motor, diferente al de su coche, más grave, más potente, me hizo abrir los ojos. Un destello de esperanza, estúpido e ingenuo, brilló en mí por un segundo. ¿Había vuelto? ¿Se había arrepentido? Un vehículo grande y oscuro se acercaba, reduciendo la velocidad. No era el BMW. Era una camioneta negra, grande, imponente, un Range Rover o algo similar.
Sus faros antiniebla cortaban la penumbra grisácea como dos ojos de cíclope. Se detuvo suavemente, justo delante de mí, el motor ronroneando con una potencia contenida que parecía desafiar la tormenta. La ventanilla del conductor no bajó. En su lugar, la puerta trasera se abrió. Y entonces, mi mundo, que ya se había desmoronado, se recomponió de la manera más inesperada y surrealista. Un hombre alto, enfundado en un impermeable negro que le llegaba a las rodillas, bajó del vehículo. No llevaba paraguas. La lluvia le golpeaba la espalda y los hombros con la misma ferocidad que a mí. Pero él no parecía inmutarse. Su movimiento era fluido, seguro. Alzó la vista hacia mí, y bajo la capucha del impermeable, reconocí unos ojos serenos, profundos, de un color café tan oscuro que casi parecían negros. Una cara angulosa, marcada, con una pequeña cicatriz que le surcaba la ceja izquierda. Un detalle que yo conocía demasiado bien. Era Leo, mi guardaespaldas, o este pende. Más bien, el guardaespaldas que Esteban había contratado para mí, hacía casi un año, después de una serie de incidentes que ahora, de repente, empezaban a tener un nuevo y siniestro sentido en mi mente. Leo se acercó, sereno, como si lo hubiera estado esperando. Como si encontrarme empapada y temblando en medio de una carretera desierta fuera parte de su rutina diaria. No mostró sorpresa, ni preocupación, ni pena, solo una calma absoluta. Una presencia tan sólida y quieta que, por contraste, hacía que mi temblor fuera aún más violento. Se detuvo a 1 metro de mí. La lluvia caía a cántaros entre nosotros. «Señora Valdés», dijo su voz. Era una voz grave, ronca, como si no se usara mucho, pero con una cadencia que cortaba limpiamente el estruendo de la tormenta. No era una pregunta, era una afirmación, una constatación. Yo no podía hablar. Mi mandíbula temblaba demasiado. Lo miré fijamente tratando de entender. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hacía él aquí? Leo desabrochó su impermeable. Debajo llevaba un traje impecable, gris oscuro. Sin decir una palabra, se quitó la gabardina, y con un movimiento que era a la vez protector y posesivo, me envolvió con ella. El calor residual de su cuerpo me golpeó como una ola. Un calor vivo, humano, que contrastaba brutalmente con el frío muerte que me embargaba. La gabardina olía a limpio, a leña, y a algo indefiniblemente masculino y seguro. «Venga», dijo, con suavidad pero sin dejar lugar a la discusión. Su mano, grande y cálida, se posó en mi espalda, guiándome con firmeza hacia la camioneta. «Tenemos que irnos». La sensación de su mano a través de la empapada tela de mi vestido era tan real, tan concreta, que por fin rompí a llorar de verdad. No eran lágrimas silenciosas, sino sollozos, que me sacudían el cuerpo, convulsivos, incontrolables. No me resistí. Me dejé guiar, como un autómata, hacia el vehículo. Él abrió la puerta trasera y yo me colé en el interior, hundiéndome en el asiento de cuero beige, que estaba tibio, como si hubiera estado climatizado esperándome. Leo cerró la puerta. El interior de la camioneta era una catedral de silencio y calidez. El ruido de la lluvia se convirtió en un suave tamborileo lejano. Olía a nuevo, a limpio, a café recién hecho. Recogí las piernas sobre el asiento, abrazándome las rodillas, aún envuelta en su gabardina, que era enorme en mí. Temblaba menos, pero los sollozos no cesaban. Él subió al asiento del conductor. No me miró a través del retrovisor. Arrancó el motor y puso el aire caliente a una temperatura suave, dirigiendo las rejillas hacia mí. El zumbido del ventilador era el único sonido, aparte de mi llanto. Condujo en silencio durante varios minutos, dejando atrás la interminable recta de viñedos. Yo miraba por la ventana, viendo cómo el mundo gris y hostil se desdibujaba tras el cristal. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta, de emociones encontradas. La humillación ardía en mi estómago, pero por encima de todo, flotaba una confusión absoluta. ¿Cómo? Logré articular, con una voz que no reconocía, ronca y quebrada por el llanto. «¿Cómo estás aquí, Leo?» Él tardó un momento en responder. Sus ojos me miraron brevemente en el retrovisor. No había compasión en ellos, sino algo que parecía respeto, determinación. «Siempre estoy aquí, señora Valdés», dijo, con esa calma desconcertante. Es mi trabajo. ¿Tu trabajo?
¿Seguirme? ¿Espiarme? La idea me horrorizó. Había estado observando todo. La discusión, el abandono. Protegerla, corrigió él. Su voz firme. Siempre. Donde quiera que vaya. ¿Y él lo sabe? ¿Esteban? ¿Sabe que me sigues? No. La negativa fue cortante, clara. El señor Valdés canceló mi servicio hace 3 meses, después del incidente en el club de golf. Lo recordé. Esteban había montado en cólera porque Leo había intervenido cuando un fotógrafo demasiado entusiasta se había acercado más de la cuenta. Esteban dijo que Leo era demasiado intenso, que asustaba a sus clientes, que yo no necesitaba un Rottweiler, sino un caniche. Dijo que lo despedía. Pensé que se había ido. Entonces, ¿por qué? ¿Quién te paga? Pregunté, completamente perdida. Leo respiró hondo. Eso es algo que debemos hablar en otro momento, señora. Ahora necesita calentarse y serenarse. No quiero calmarme. Estallé. La frustración y el dolor encontrando por fin una salida. Quiero saber qué está pasando. Mi marido me acaba de dejar tirada en medio de una tormenta, y de la nada aparece tú, como un fantasma. Dime algo, Leo. Por favor. Mi voz se quebró en el último, por favor, convertido en una súplica desesperada. Él me miró de nuevo por el retrovisor. Vi cómo su mandíbula se apretaba. Parecía librar una batalla interna. El señor Valdés, dijo al fin, midiendo cada palabra, cometió un error de cálculo. Creyó que tenía el control absoluto. Creyó que usted era débil. Una posesión más, algo que podía maltratar y luego recoger cuando considerara que había aprendido la lección. Hizo una pausa, y su tono se cargó de una intensidad feroz, apenas contenida. Se equivocó. Esas 2 palabras, se equivocó, resonaron en el coche con la fuerza de un trueno. No eran una opinión, eran una sentencia. ¿Qué quieres decir? Susurré. Que su crueldad ha terminado. Señora Valdés, dijo. Y por primera vez, detecté un destello de algo más en su voz. Una rabia profunda, fría, dirigida hacia el hombre que me había abandonado. Para usted. Hoy, sonreí al subir. No fue una sonrisa de felicidad, ni de triunfo. Fue una mueca torcida, un espasmo de los labios que sabía a sal y lágrimas. Una sonrisa de puro asombro, de un reconocimiento terrible y liberador. Esteban, en su arrogancia infinita, había subestimado todo. Me había subestimado a mí, y había subestimado la lealtad silenciosa del hombre que ahora conducía. Había creído que su dinero y su poder compraban y descartaban personas a su antojo. Pero había cosas que el dinero no podía comprar, y otras que la lealtad no podía vender. Su crueldad había terminado. Al menos, la de hoy. La de esta lección grotesca. Porque Leo tenía razón. Esteban creería que esto era un paréntesis, que yo volvería, humillada, sumisa, corregida, y entonces, su juego podría continuar. Pero algo me decía, mirando la nuca de Leo, su postura imperturbable al volante, que el juego había cambiado para siempre. ¿A dónde vamos?, pregunté. Mi voz más estable. A un lugar seguro, respondió él. Un lugar donde nadie le hará daño, donde podrá descansar y decidir. ¿Decidir qué? ¿Qué quiere hacer? Todo, nada, lo que usted elija. Nunca en los últimos 8 años, alguien me había dicho algo así. Lo que usted elija. Las palabras sonaron extrañas, ajenas, como en un idioma que hubiera olvidado. No pregunté más. Me acurruqué en el asiento, envolviéndome más en la gabardina que aún olía a él, y observé cómo dejábamos atrás la carretera comarcal para tomar una nacional, luego una autovía. La lluvia seguía cayendo, pero ahora, desde dentro de esta burbuja de calor y seguridad, parecía un espectáculo lejano, ajeno a mí. Pasamos cerca de la ciudad, pero no entramos. Tomamos una salida, luego otra, adentrándonos por carreteras más pequeñas, flanqueadas por bosques de pinos. La niebla empezaba a descender, arañando las copas de los árboles. No reconocía el lugar. Finalmente, tras unos 20 minutos de silencio, Leo redujo la velocidad y giró por un camino de gravilla, casi oculto entre la vegetación. Pasamos bajo un arco de piedra cubierto de hiedra y entramos en una propiedad. Al fondo, entre los árboles, se vislumbraba una casa.
No era la mansión ultramoderna y fría que compartía con Esteban. Era diferente. Era una casa de campo, grande pero acogedora, de piedra vista y madera, con un porche amplio que la recorría de lado a lado. La luz cálida de una lámpara se filtraba por una de las ventanas, difuminada por la lluvia y la niebla, creando un halo amarillo que prometía refugio. Chimeneas de piedra sobresalían del tejado de pizarra, y aunque no salía humo de ellas, la sola imagen sugería calor de leña, mantas de lana, silencio. Leo detuvo la camioneta frente a la escalinata de piedra del porche. «Espere», dijo, y bajó rápidamente. Incluso bajo la lluvia, sus movimientos eran económicos, eficientes. Había un paraguas grande que sacó de no sé dónde, y rodeó el vehículo para abrir mi puerta. Me ofreció la mano. Hesité un instante antes de tomarla. Su piel era áspera, callosa, llena de historias que no conocía, pero su agarre fue firme y seguro, ayudándome a bajar sin resbalar en la gravilla mojada. Me guió bajo el paraguas hasta el porche, que estaba seco y olía a madera vieja y a macetas de geranios, ahora golpeadas por la lluvia. Sacó un llavero del bolsillo y abrió la pesada puerta de roble. «Bienvenida a casa, señora», dijo, apartándose para que yo pasara. Crucé el umbral y me detuve, boquiabierta. No era una casa, era un hogar, el tipo de hogar del que había dejado de soñar hacía años. El suelo era de whiteboard de roble oscuro. Frente a mí, un gran salón con un sofá mullido de lino color crema, varias butacas y una enorme mesa de centro de madera maciza. Libros llenaban estanterías que llegaban hasta el techo con vigas vistas. Alfombras persas, desgastadas pero preciosas, definían los espacios, y al fondo, el corazón indiscutible de la estancia, una chimenea de piedra imponente, donde ya crepitaba un fuego vivo, cuyas llamas danzantes proyectaban sombras acogedoras por toda la habitación. El calor que desprendía era tangible, envolvente. Olía a limón, a cera de abejas, a manzanas canela. Y por debajo, el dulce aroma de la leña quemándose. Era el olor de la calma, de la paz. «¿Cómo?», empecé a decir, volviéndome hacia Leo, que cerraba la puerta y dejaba el paraguas en un paragüero de hierro forjado. «Todo está listo para usted», dijo, evitando de nuevo la pregunta directa. «Hay ropa en el dormitorio de arriba, todo lo necesario en el baño. La nevera y la despensa están llenas. ¿Tiene hambre? Puedo prepararle algo». Sacudí la cabeza, todavía aturdida. «No, no, gracias. Solo, ¿de quién es este lugar?» «Es suyo. Por el tiempo que lo necesite», respondió, colgando su gabardina empapada en una percha junto a la puerta. Debajo, el traje gris estaba impecable. «Nadie la molestará aquí. Nadie sabe de este lugar, ni siquiera el señor Valdés». Me acerqué al fuego, extendiendo las manos hacia las llamas. El calor me quemaba la piel fría, una sensación casi dolorosa pero maravillosa. El vestido empezaba a secarse, pegajoso e incómodo. «Debería cambiarse», dijo la voz de Leo detrás de mí, suave pero firme. «Arriba, a la derecha, el primer dormitorio. Yo estaré aquí». Asentí, sin volverme, y subí la escalera de madera que chirriaba levemente bajo mis pies. El pasillo de arriba estaba iluminado por una luz tenue. Abrí la primera puerta a la derecha. La habitación era tan acogedora como el salón. Una cama grande con un cabecero de hierro forjado y una colcha de patchwork. Una mesilla de noche con otra lámpara de luz cálida. Un armario ropero. Y en la cama, extendido, un conjunto de ropa, unos leggings negros suaves, una camiseta de algodón blanco amplia y cómoda, y un grueso jersey de lana gris, todo nuevo, con las etiquetas puestas, de mi talla. Una emoción nueva me recorrió, tan intensa que tuve que apoyarme en el marco de la puerta. No era solo la extrañeza de que todo estuviera preparado, era el cuidado, el detalle, la previsión. Alguien había pensado en que tendría frío, en que querría estar cómoda, en que necesitaría sentirse arropada. Alguien había pensado en mí, en mis necesidades más básicas y humanas, de una manera en que mi propio marido no lo había hecho en años. Entré en el baño contiguo. Era espacioso, con una bañera con patas antigua y una ducha con plato de piedra. Toallas esponjosas, blancas y azules, apiladas en una estantería. Productos de baño sin abrir,
de olores neutros y relajantes. Todo estaba pensado. Me quité el vestido empapado y lo dejé caer al suelo como una piel muerta. Me quité la ropa interior, los zapatos que me habían dejado los pies amoratados. Me miré en el espejo empañado. Mi rostro estaba pálido, los ojos hinchados y enrojecidos por el llanto. El rímel corrido me pintaba ojeras de fantasma. Me veía vulnerable, destrozada, pero por primera vez en mucho tiempo también me veía real. La máscara de la esposa perfecta se había lavado con la lluvia y las lágrimas. Me di una ducha rápida, con agua tan caliente como pude soportar, dejando que el vapor me limpiara por dentro y por fuera. Me sequé con una de las toallas, que olía a sol y a limpio, y me puse la ropa que estaba en la cama. La suavidad del algodón y la lana contra mi piel era un consuelo infinito. Me senté en el borde de la cama, envuelta en esa calma nueva y extraña, y escuché el crepitar del fuego abajo y el leve sonido de quehaceres domésticos. Leo debía de estar en la cocina. Bajé las escaleras, sintiendo cómo el calor del salón me abrazaba. Leo había apartado las cortinas de lino, revelando unos ventanales que daban al bosque, ahora oscuro y misterioso bajo la lluvia persistente. En la mesa de centro, había puesto una bandeja con una tetera de porcelana blanca, una taza, un pequeño tarro de miel y una rodaja de limón. Pensé que podría apetecerle algo caliente, dijo, desde el umbral, que separaba el salón de lo que supuse que era la cocina. Es manzanilla con un poco de jengibre. Le ayudará a entrar en calor y a calmar los nervios. Gracias, murmuré. Y mi voz sonó sincera por primera vez en horas. Me senté en el sofá, frente al fuego, y me serví una taza. El vapor me acarició la cara, llevándose el último resto de frío de mis huesos. ¿No tomas tú? Ya he tomado, dijo, aunque supe que era mentira. Se quedó de pie, apoyado contra el marco de la puerta, observándome, vigilante, pero sin resultar intrusivo. Bebí un sorbo. La infusión estaba caliente, dulce y picante al mismo tiempo, y se deslizó por mi garganta como un bálsamo. Leo, dije, dejando la taza en su platillo, tenemos que hablar, de verdad. No puedo seguir así, con medias verdades. ¿Qué está pasando? Él suspiró. Un sonido profundo. Cruzó los brazos sobre su pecho. La luz del fuego jugaba con los ángulos de su rostro, haciendo que la cicatriz de su ceja pareciera más profunda. ¿Qué quiere saber, señora Valdés? Todo. Empezando por qué estás aquí. Si Esteban te despidió, ¿quién te paga? Él miró el fuego durante un largo momento, como si buscara las palabras en las llamas. Hace 3 meses, el señor Valdés me despidió, como usted dijo. Pagó mi finiquito y me dijo que mis services ya no eran required. Su inglés era perfecto, con un leve acento que no lograba identificar. Ese mismo día, recibí una llamada. ¿De quién? De su madre, señora Valdés. El mundo se detuvo. La taza de manzanilla casi se me cae de las manos. ¿Mi madre? Balbuceé. Pero, eso es imposible. Mi madre murió hace 5 años. Leo me miró directamente a los ojos. Su expresión era grave, llena de una compasión que no pretendía ocultar. No, señora Valdés. Su madre no murió. La declaración cayó en la habitación, con el peso de una losa de granito. Yo solo pude quedarme mirándolo, incapaz de procesar las palabras. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Un susurro de aire. Su madre está viva, repitió él, con una claridad brutal. Fue ella quien me contactó. Es ella quien me paga. Es ella quien lo ha estado vigilando todo, desde hace mucho, mucho tiempo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El fuego, la habitación acogedora, el aroma a manzanilla, todo se desdibujó, se volvió irreal. Mi mente retrocedió 5 años, a la neblina gris de aquel invierno eterno. La llamada del hospital, la voz sombría del doctor, el ataúd cerrado. Fue un accidente muy violento, dijeron. Mi dolor, absoluto, desgarrador. El consuelo frío y distante de Esteban, mi madre, mi alegre, fuerte, invencible madre. No, negué, sacudiendo la cabeza, como si pudiera alejar la idea. No es posible. Yo la enterré. Vi la lápida. Lo que enterró fue un ataúd vacío, señora, dijo Leo, su voz suave pero implacable.
Su madre fingió su muerte para protegerse. Y para protegerla a usted. ¿Protegernos? ¿De qué? Mi voz era un hilo tembloroso. De su marido, señora Valdés, dijo Leo. Y cada palabra era un clavo en el ataúd de mi matrimonio. De mi vida tal como la conocía. De Esteban. ¿De Esteban? Pero, ¿por qué? Él la quería. Decía que era como una segunda madre para él. Las palabras sonaban huecas, falsas, incluso para mis propios oídos. Ahora que la luz empezaba a filtrarse en tantas sombras olvidadas. Leo se acercó y se sentó en el borde del sillón frente a mí, inclinándose hacia adelante con los codos sobre las rodillas. Sus manos, grandes y fuertes, estaban entrelazadas. Me miró con una intensidad que no permitía evasivas. Su madre, Isabel, descubrió cosas sobre Esteban. Cosas muy oscuras, señora. Sobre sus negocios, sobre su verdadero carácter, sobre sus intenciones hacia usted. Intentó advertirle. ¿Lo recuerda? Un recuerdo lejano, borroso, emergió de la niebla. Mi madre, inquieta, insistente en esos últimos meses. Ada, cariño. Ese hombre no es lo que parece. Hay algo en él que no me gusta. Hay rumores. Debes tener cuidado. Yo me había enfadado. Creí que estaba celosa, que no quería que yo fuera feliz, que era una madre sobreprotectora, que no podía soltar a su hija. Esteban había alimentado esas ideas, con suavidad, con condescendencia. Pobrecilla. Está celosa. No le hagas caso, mi amor. Ella y yo nos llevaremos bien. Ya verás. Y yo le creí. A él. Siempre a él. Poco después, murió. Dios mío. Enios. Jadeé, llevándome una mano a la boca. Las piezas empezaban a encajar con un crujido siniestro. ¿Y por qué? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué fingir su muerte? ¿Por qué dejarme sola con él? Porque no estaba segura de hasta dónde llegaba su influencia, señora, explicó Leo. Su voz un murmullo ronco que se mezclaba con el crepitar del fuego. Temía que si se enfrentaba abiertamente a él, o si le decía la verdad, él podría hacerle daño. A usted, para controlarla a ella, o para castigarla. Fingir su muerte fue la única manera de que ella pudiera investigarlo desde las sombras, sin ponerla en mayor peligro, y de que yo pudiera acercarme a usted para protegerla, sin que él sospechara. Su muerte le dio la libertad de moverse, de reunir pruebas. ¿Pruebas? ¿Pruebas de qué?, pregunté, sintiendo cómo una bola de hielo se formaba en el estómago. De todo, dijo Leo, con una fatiga infinita. Esta faz, blanqueo, infidelidades. Hizo una pausa, y su mirada se volvió aún más sombría, y de algo más. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, cargado de un presagio terrible. ¿De qué, Leo?, insistí, mi corazón martillándome en el pecho. Dímelo. Él respiró hondo. Señora Valdés. Ada, dijo, usando mi nombre de pila por primera vez, y el sonaje fue tan íntimo, tan conmovedor, que contuve la respiración. Su madre cree, y las pruebas comienzan a apuntar en esa dirección, que la muerte de su padre no fue un accidente. El mundo estalló en 1000 pedazos. Mi padre, mi amado, generoso, brillante padre, el fundador de la empresa que Esteban ahora dirigía con puño de hierro, había muerto en un accidente de tráfico, hacía 9 años. Un fallo mecánico, dijeron. Un trágico accidente. Yo siempre me había aferrado a eso, a la tragicidad del destino. Miré a Leo, buscando en sus ojos un atisbo de duda, de error, pero solo encontré una certeza feroz y dolorosa. Esteban, susurré, el nombre sabiendo a veneno en mi boca. Esteban tuvo algo que ver con la muerte de mi padre. Su madre cree que sí, confirmó Leo, su voz apenas un susurro. Y yo, también. El último pilar de mi realidad se desmoronó. No era solo un marido cruel y arrogante. Era un asesino, el asesino de mi padre, el arquitecto de todo mi dolor. La revelación era tan monstruosa, tan vasta, que no pudo ser contenida. Un sonido gutural, un grito ahogado de agonía y rabia, se escapó de lo más profundo de mi ser. Me desplomé hacia adelante, sobre mis rodillas, y un torrente de lágrimas silenciosas y desesperadas comenzó a caer, empapando el suave jersey gris. No eran lágrimas de tristeza,
Eran lágrimas de duelo por todo lo perdido, por la verdad robada, por los años vividos en una mentira construida por el hombre al que había llamado esposo. Leo no se movió. No intentó consolarme con palabras vacías. Permaneció sentado, compartiendo el peso de mi dolor en un silencio respetuoso y solidario. Su presencia era un ancla en el huracán de mi mundo deshecho. No sé cuánto tiempo lloré. Podrían haber sido minutos o horas, cuando al fin el llanto amainó, quedándome vacía, exhausta, pero extrañamente lúcida. Alcé la vista. El fuego seguía crepitando. La lluvia seguía cayendo fuera. ¿Dónde está ella?, pregunté. Mi voz ronca por el llanto, pero sorprendentemente firme. ¿Dónde está mi madre? Leo me miró, y por primera vez esa noche, vi una sombra de algo que parecía aprensión. Está cerca, dijo. Quiere verla. Ha esperado este momento durante 5 largos años. Hizo una pausa, midiendo sus palabras, pero le advertí que no viniera esta noche, que usted necesitaba tiempo para procesar, para respirar. Asentí lentamente. Tenía razón. Si mi madre, un fantasma amado y llorado, aparecía en esa puerta en este preciso instante, creo que mi frágil cordura se haría añicos. Mañana, dije, más para mí que para él. Mañana, confirmó él. Me incorporé, sintiendo el peso de los años, de la verdad, de la traición. En cada hueso, me acerqué a la ventana y apoyé la frente contra el frío cristal, mirando la oscuridad impenetrable del bosque. La imagen de Esteban, sonriendo su sonrisa de lobo, se superpuso a mi reflejo en el cristal. Su crueldad de hoy, su lección, palidecía hasta lo insignificante comparada con la abominación que acababa de descubrir. «Él cree que volveré», dije en voz baja, hablando más con mi reflejo que con Leo. «Cree que me doblegaré, como siempre, que pediré perdón, que volveré a su jaula de oro». Oí que Leo se ponía de pie detrás de mí. No se acercó, pero sentí su presencia como un muro a mi espalda. «¿Y lo hará?», preguntó. Su voz neutra, sin juzgar. Una calma extraña, fría y determinada descendió sobre mí. Las lágrimas se habían secado. El temblor había cesado. En su lugar, había una claridad de acero. Miré mi reflejo. Una mujer con ropas sencillas, con el rostro lavado y los ojos hinchados, pero con una luz nueva en su mirada. Una luz dura, resuelta. Me volví para enfrentarme a Leo. La luz del fuego iluminaba mi perfil, y yo sostuve su mirada con una intensidad que nunca antes había sentido. «No», dije, y la palabra sonó como el chasquido de un seguro al engatillarse. Ese fue su último error. Los ojos de Leo brillaron con un destello de aprobación, orgullo. Asintió, una vez, lento y grave. «Entonces, señora Valdés», dijo, con un nuevo tono en la voz, un tono de soldado que acepta una orden. «Mañana, cuando su madre llegue, empezaremos. Le enseñaremos lo que es una verdadera lección». El sonido de un motor, diferente al de la camioneta de Leo, rompió el silencio de la noche. Un motor más pequeño, más agudo, que se acercaba por el camino de gravilla. Leo se puso rígido, su mirada se volvió alerta, penetrante. Se acercó a la ventana junto a mí, apartando ligeramente la cortina para mirar hacia la oscuridad. «¿Quién es?», pregunté. Un latigazo de miedo recorriéndome. ¿Esteban? ¿Había seguido a Leo? ¿Lo había descubierto todo? Los faros del vehículo barrieron la fachada de la casa, cegándonos por un instante. El coche se detuvo justo detrás del Range Rover. Era un sedán discreto, oscuro. Leo no respondió. Su expresión era una máscara de piedra, pero sus ojos estaban abiertos de par en par, mirando fijamente la puerta del conductor. La puerta se abrió. Una figura bajó del coche. No era alta, era delgada, encorvada, como si cargara con el peso de los siglos. Llevaba un impermeable claro y un pañuelo en la cabeza, pero la lluvia había empapado los hombros de la gabardina. La figura miró hacia la casa, hacia la ventana donde estábamos Leo y yo, aunque no podía vernos a través del reflejo de la luz interior. Y entonces, comenzó a caminar hacia la puerta. Un paso lento, vacilante, pero decidido. Leo respiró hondo, una inhalación temblorosa que delataba una emoción que nunca le había visto. «Señora», dijo, su voz ronca,
cargada de una urgencia que no pudo contener. Es ella. Ha venido. No pudo esperar. Yo me quedé paralizada, con la sangre gritando en mis oídos, ahogando el sonido de la lluvia y del fuego. Mis ojos, fijos en la figura que se acercaba, intentaron distinguir los rasgos bajo el pañuelo y la penumbra. La figura se detuvo al pie de las escaleras del porche, justo fuera del círculo de luz de la lámpara. Levantó lentamente la cabeza, y el mundo se detuvo. El corazón me dio un vuelco tan violento que creí que me desmayaría. Mis piernas flaquearon y tuve que agarrarme al alféizar de la ventana para no caer. No podía ser. Era un espejismo, un deseo desesperado de mi mente destrozada. Pero era real. El tiempo se había encargado de tallar surcos profundos en ese rostro, de encanecer el cabello que asomaba bajo el pañuelo, de doblar ligeramente la espalda. Pero los ojos, esos ojos verdes brillantes e inteligentes, llenos de un dolor infinito y de un amor tan feroz que me atravesó como una lanza, eran los ojos de mi madre, vivos, aquí, en mi noche más oscura. La puerta principal aún estaba cerrada con llave. Leo hizo ademán de moverse para abrirla, pero yo extendí un brazo, deteniéndolo. No podía respirar, no podía pensar. Ella, allá afuera, bajo la lluvia, alzó una mano temblorosa y se quitó lentamente el pañuelo de la cabeza. Y entonces, lo vi, sujetando el pañuelo, en su mano derecha, con los dedos contraídos por el frío o la emoción. Había una pequeña figura de plata, oxidada por el tiempo. Un colgante en forma de hada. Mi colgante, el que yo le regalé cuando tenía 7 años, con mis ahorros de meses, y que ella juró que nunca se quitaría. El que, según me dijeron, llevaba puesto el día del accidente. Ella lo apretó contra su pecho, y sus labios formaron una palabra, un nombre, que aunque no pude oír a través del cristal, resonó en cada fibra de mi ser, como si me lo hubiera gritado al oído. Ada. El último suspiro de mi vieja vida se escapó de mis labios. Mamá. Y el capítulo se cerró, no con un trueno, sino con el silencio atronador de una verdad demasiado grande para contenerse, dejando mi corazón en sus manos, al borde del abismo, con la puerta a un pasado doloroso y un futuro inimaginable a punto de abrirse de par en par. El mundo se había reducido a ese espacio entre la ventana y la puerta, a los pocos metros de gravilla mojada que separaban mi presente de mi pasado. El latido de mi corazón era un tambor primitivo y ensordecedor en mis oídos, ahogando el crepitar del fuego, el susurro de la lluvia, la propia respiración de Leo a mi lado. Mamá. La palabra no había sido un sonido, sino una convulsión de todo mi ser, una sacudida sísmica que desenterraba emociones que creía muertas y sepultadas bajo 5 años de un dolor aceptado, de una resignación fría. Ella estaba ahí, de carne y hueso, viva. La lluvia perlaba su gabardina clara y se enredaba en su cabello, más blanco de lo que recordaba, pero con ese mismo rizo rebelde que siempre se le escapaba de los moños severos que se hacía. Su rostro estaba surcado por arrugas que no estaban ahí la última vez que la vi, líneas de preocupación y de pena que se marcaban profundamente alrededor de sus ojos y de su boca. Pero esos ojos, Dios, esos ojos verdes inmensos, que siempre habían reflejado el mundo con una curiosidad feroz, ahora me miraban con una mezcla desgarradora de amor, miedo, y una culpa tan profunda que casi podía saborearla. Apretaba contra su pecho el colgante de plata, la pequeña hada que yo, con manos infantiles y orgullo infinito, le había regalado en un lejano cumpleaños, la prueba tangible de que la mujer que estaba fuera era real, que no era un fantasma de mi mente febril. Leo se movió a mi lado, rompiendo el hechizo de paralización. Su expresión era de una tensión absoluta, sus músculos listos para la acción, pero su mirada iba de mi rostro, desencajado al de la mujer bajo la lluvia. Señora, dijo su voz, baja pero urgente. Debemos dejarle entrar, o decirle que se vaya, pero no puede quedarse ahí. Sus palabras me sacaron del estupor. Una oleada de algo primario, visceral, brotó de mí. Antes de que pudiera pensarlo, mis piernas, inestables pero determinadas, me llevaron a la puerta. Mis dedos, torpes y temblorosos, buscaron el pestillo, lo giraron con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio de la casa. La empujé.
El aire frío y húmedo de la noche me golpeó en la cara, cargado con el olor a tierra mojada y pinos, y con él, la realidad tangible de su presencia. Ella dio un pequeño paso atrás, como asustada por la súbita apertura, por mi aparición en el marco de la puerta. Nos miramos fijamente, separadas por el umbral, por los años, por los océanos de mentiras y dolor. Ninguna de las dos dijo una palabra. ¿Qué se podía decir? ¿Qué saludo existía para un reencuentro así? Su mirada recorrió mi rostro, mis ojos hinchados, mi cabello aún húmedo y revuelto. La ropa sencilla que no era mía. Una expresión de agonía cruzó sus features. Levantó lentamente la mano que no sostenía el colgante, como queriendo tocarme, asegurarse de que yo también era real. Pero se detuvo a medio camino, temerosa de ser rechazada. Fue ese gesto, esa vacilación cargada de un amor tan raw y vulnerable, lo que quebró algo dentro de mí. Un quejido, un sonido animal de puro desamparo, se escapó de mis labios, y entonces, mis piernas flaquearon de verdad. No me caí, me derrumbé hacia adelante, hacia ella. Ella me atrapó. Sus brazos, más delgados de lo que recordaba, pero aún fuertes, me envolvieron con una ferocidad desesperada. Me apretó contra su pecho, y sentí el latido frenético de su corazón a través de la gabardina mojada. Enterré mi cara en su cuello, en ese hueco que había sido mi refugio absoluto en la infancia, y que aún olía a ella, a ese perfume sutil a jazmín y tierra que siempre había llevado, mezclado ahora con la humedad de la lluvia. «Ada», murmuró contra mi cabello, y su voz, ¡oh! Su voz era la misma, la que me cantaba nanas, la que me leía cuentos, la que me regañaba con cariño. Un poco más ronca quizás, cargada de una tristeza infinita, pero era la voz de mi madre. «Ada, mi niña, lo siento tanto, perdóname, por favor, perdóname». Sus palabras eran un torrente entrecortado por los sollozos que sacudían su cuerpo tanto como al mío. Yo no podía hablar, solo podía aferrarme a ella como si me estuviera ahogando. Mis dedos enredándose en la tela mojada de su abrigo, mis lágrimas calientes mezclándose con la lluvia fría en su piel. Lloré por los 5 años de ausencia, lloré por mi padre, lloré por la mujer ingenua y rota que había sido, lloré por el alivio abrumador de tenerla allí, y por la rabia feroz de haber sido privada de ello. No sé cuánto tiempo estuvimos así, en el umbral, bajo la lluvia que empezaba a amainar a un suave llovizna, abrazadas como si el mundo fuera a terminarse. Leo se había mantenido a una distancia discreta, dándonos ese espacio, pero vigilante, protegiendo nuestro frágil monumental momento. Finalmente, fue ella quien se separó primero, con suavidad pero con firmeza. Sus manos, ásperas y frías, se posaron en mis mejillas, obligándome a alzar la vista hacia ella. Sus ojos, verdes como los míos, nadaban en lágrimas, pero ahora también brillaban con una determinación feroz. «No podemos quedarnos aquí, cariño. Vas a coger frío otra vez. Y tenemos mucho que hablar». Su mirada se desvió por un instante hacia Leo, que asintió casi imperceptiblemente. «¿Puedo entrar?», asentí, sin confiar en mi voz, y me aparté para dejarla pasar. Cruzó el umbral con paso vacilante, como si entrara en esa casa, en mi nuevo refugio, fuera un paso irrevocable, y lo era. Cerró la puerta tras de sí, y se quedó un momento quieta, mirando a su alrededor, absorbiendo la calidez de la habitación, el fuego, los libros. Una sombra de algo que parecía alivio cruzó su rostro. «Es un lugar bueno», murmuró, casi para sí misma. Luego, se volvió hacia Leo. La dinámica entre ellos era palpable, cargada de una historia compartida de la que yo no formaba parte. Una comunicación silenciosa que se transmitía en miradas, en pequeños gestos. «Leo», dijo ella, y su voz sonó más firme, más como la mujer de negocios que había sido. «Gracias por traerla, por estar aquí». Leo inclinó la cabeza. «Isabel, no debería haber venido esta noche. Lo acordamos». «Lo sé», admitió ella, sin avergonzarse. «Pero cuando me dijiste que lo había hecho, que la había dejado ahí, bajo la lluvia». Su voz se quebró al recordarlo, y una oleada de rabia pura distorsionó sus features por un segundo. No pude quedarme sentada. No pude. Tenía que verla.
Tenía que asegurarme de que estaba bien con mis propios ojos. Está bien, dijo Leo. Y su mirada se posó en mí, confirmándolo. Está a salvo. Esa simple frase, Está a salvo, dicha con tanta convicción, me atravesó. me di cuenta de que era la primera vez en años que alguien decía eso de mí. Y era absolutamente cierto. Quítate el abrigo, mamá, logré decir. Mi voz aún temblorosa pero funcional. Estás empapada. ¿Quieres una taza de manzanilla? Leo hizo. Ya sé lo que hace Leo, dijo ella con una pequeña, triste sonrisa desabrochando su gabardina. Leo se acercó con naturalidad a ayudarla, colgando la prenda mojada junto a la suya. Debajo, llevaba un jersey de lana sencillo y unos pantalones de pana. Ropas prácticas, nada que ver con los elegantes trajes que solía vestir. Rolas de alguien que quiere pasar desapercibido. Y sí, me encantaría una taza, pero déjame mirarte a ti primero. Me guió hacia el sofá, sentándonos juntas, lado a lado, nuestras piernas rozándose. Ella no soltó mi mano. Sus dedos, ahora un poco más cálidos, se entrelazaron con los míos, apretándolos con fuerza. Leo desapareció en la cocina, dándonos una vez más la ilusión de privacidad. Nos miramos. La incredulidad inicial empezaba a ceder, dejando paso a un mar de preguntas que se agitaban en mis ojos. ¿Cómo, mamá? Fue lo primero que pude articular. La pregunta más grande, la que lo abarcaba todo. ¿Cómo es posible? Ella suspiró, un suspiro que parecía venir de muy adentro, cargado con el peso de los años de secreto. Fue muy difícil, Ada. La decisión más difícil de mi vida. Su mirada se perdió en las llamas, como si reviviera aquellos días. Después de que tu padre muriera, hizo una pausa, y un espasmo de dolor cruzó su rostro. Empecé a notar cosas, pequeñas cosas. Al principio, discrepancias en las cuentas de la empresa que Esteban se apresuraba a explicar. Reuniones a horas extrañas, llamadas que cortaba cuando yo entraba en la habitación. Apretó mi mano. Y luego, empezó a alejarte de mí, sutilmente, diciéndote que yo estaba demasiado afectada por la muerte de tu padre, que necesitaba espacio, que éramos nosotros, los jóvenes, los que teníamos que sacar la empresa adelante. Te iba enredando, Ada, te iba aislando. Yo lo recordaba. Recordaba la sensación de que mi madre se hundía en una pena de la que no podía o no quería salir. Recordaba a Esteban, siempre ahí, mi roca, mi salvador, el que me cuidaba y me protegía incluso de mi propio dolor. La manipulación había sido tan lenta, tan perfecta, que nunca la vi venir. Empecé a investigar por mi cuenta, continuó ella, su voz baja pero clara. Contraté a un detective privado, discretamente, y lo que descubrí, tragó saliva, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Era una pesadilla. Esteban no era el hombre que decía ser. La empresa, tu padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. No fue un accidente, Ada. Las pruebas no eran concluyentes. Pero había indicios, muchos indicios, y Esteban estaba desviando fondos, creando empresas fantasma, mintiendo, traicionando todo lo que tu padre había construido. Joan Palalucas, Juan Previse Bullo. ¿Por qué no fuiste a la policía? Pregunté. El dolor convirtiéndose en frustración. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque tenía miedo, estalló ella. Su voz cargada de la desesperación de entonces. El detective que contraté desapareció. Simplemente, dejó de existir. No respondía al teléfono, su oficina estaba cerrada. Esteban es poderoso. Ada tiene conexiones en lugares muy oscuros. Empecé a sentirme observada. Recibía llamadas silenciosas. Un día frené mi coche y los frenos chirriaron de una manera rara. Lo revisé y alguien había interferido en ellos. Fue entonces cuando supe que si iba a la policía, o si intentaba decírtelo abiertamente, no viviría para verlo. O tú no vivirías. El horror me heló la sangre. Había estado viviendo con un hombre capaz de eso, durmiendo a su lado. Mi única opción, susurró, era desaparecer. Crear una cortina de humo tan grande que me diera tiempo. Tiempo para reunir más pruebas. Pruebas irrefutables. Y tiempo para protegerte a ti de la manera que pudiera poniéndote a un guardaespaldas leal a mí, no a él. Alguien que pudiera estar cerca vigilando sin que él lo supiera. Leo, dije casi para mí misma. Ella asintió.
Conecté con él a través de canales muy discretos, gente en la que podía confiar. Le conté mi historia, le mostré lo poco que tenía, y él creyó. Accedió a ayudarme, a ayudarnos. El accidente. Prompse, mi voz un hilo. Fue una farsa, dijo, con amargura. Un coche alquilado, abandonado y quemado en un barranco. Un cuerpo sin identificar, comprado solo Dios sabe cómo por Esteban, que se apresuró a identificarlo como mío y a cerrar el caso. Él quería que yo estuviera muerta, Ada. Le resultaba más conveniente, y yo se lo puse en bandeja. Me escondí, me moví de un lugar a otro, y desde las sombras, seguí investigando, y Leo se hizo cargo de ti. Miré hacia la cocina, donde se intuía la silueta de Leo moviéndose. El hombre silencioso que siempre estaba ahí, en segundo plano observando, interviniendo cuando un fotógrafo se acercaba demasiado, cuando un cliente de Esteban se ponía demasiado pesado conmigo. Peleas que yo creía que había evitado por suerte, habían sido él. Él me despidió, dije, recordando la furia de Esteban, en el club de golf. Lo sé, dijo mi madre, pero para entonces, ya teníamos otro protocolo. Leo siguió protegiéndote a distancia, sin que tú lo supieras, sin que él lo supiera. Estaba siempre vigilada, Ada. Siempre. La idea debería haberme parecido claustrofóbica. En cambio, me sentí increíblemente aliviada. Nunca había estado tan sola como yo creía. Y hoy, dije, la imagen de los faros del BMW alejándose aún nítida en mi mente. Hoy, dijo mi madre, y su voz se endureció, adoptando un tono de acero que recordaba de cuando dirigía la empresa con mi padre. Esteban cometió su primer error real. Subestimó tu fortaleza, y subestimó nuestra red. Leo lo siguió, por supuesto. Cuando te dejó allí, apretó los puños, y vi la furia temblando en su mandíbula. Fue el momento. Sabía que estabas rota, sabía que estabas vulnerable. Era el momento de sacarte de ahí, y de contarte la verdad. El fuego crepitó. Afuera, la lluvia había cesado por completo, dejando un silencio húmedo y expectante. ¿Y ahora qué, mamá?, pregunté, mirando nuestras manos entrelazadas, la suya arrugada y marcada por el tiempo y el sufrimiento, una mía más joven pero igual de dañada. ¿Qué hacemos? Ella se inclinó hacia adelante, su mirada ardiente con una luz que no veía desde antes de la muerte de mi padre, una luz de lucha. Ahora, hija mía, dijo, su voz un susurro lleno de poder. Ahora le devolvemos el golpe. Tengo pruebas, no todas, no las suficientes para llevarlo ante un tribunal todavía, pero sí para empezar a asfixiarlo, para quitarle lo que más valora, su control, su poder, su fachada de hombre perfecto. Hizo una pausa, y su mirada se suavizó al mirarme. Pero primero, tú necesitas sanar, necesitas tiempo. Esto, hizo un gesto hacia la casa acogedora. Es tu santuario, tu tiempo, para decidir qué quiere Ada, la que está bajo la lluvia, la que sobrevivió. No quiero tiempo, dije, y la firmeza de mi propia voz me sorprendió. Una frialdad nueva, nacida de las cenizas de la traición, se extendía por mis venas. Quiero justicia, por papá, por ti, por mí. Los ojos de mi madre brillaron con lágrimas de orgullo, pero negó con la cabeza. La justicia lleva tiempo, cariño, y se planifica, con cabeza fría, no con el corazón caliente. Ahora mismo, estás herida, estás enfadada, es comprensible, pero no podemos actuar desde ahí. Me tocó la mejilla. Duerme, descansa. Mañana empezaremos, te lo prometo. En ese momento, Leo reapareció con una segunda taza de manzanilla humeante. Se la entregó a mi madre con una deferencia que era más que profesional. Era un respeto profundo. Gracias, Leo, dijo ella, tomando la taza entre sus manos, buscando su calor. Isabel, dijo él, su voz grave, debes irte pronto. Es arriesgado que estés aquí demasiado tiempo. Ella asintió, con pesar pero sin discusión. Lo sé. Solo unos minutos más. Bebió un sorbo de la infusión y me miró, estudiando mi rostro, como si intentara memorizar cada detalle. Te he echado tanto de menos, Ada, susurró, su voz quebrada por la emoción. Cada día, cada maldito día. Yo también, mamá, respondí. Y era la verdad más pura que había dicho en años.
aunque no sabía que te echaba de menos. Nos quedamos en silencio, las tres, absorbiendo la enormidad del momento. La chimenea, Leo de pie como un centinela, mi madre a mi lado, viva, respirando. Era un cuadro surrealista, una realidad alternativa que mi mente apenas podía procesar. Finalmente mi madre terminó su té y se puso de pie con un suspiro. Tengo que irme, dijo, con una tristeza infinita. Pero no estaré lejos. Leo sabe cómo contactarme, en cualquier momento, del día o de la noche. Se abrochó la gabardina, que aún estaba húmeda. Se acercó a mí y me besó en la frente. Un beso largo, tierno, que me transportó a mi infancia. Te quiero, Ada. Nunca ni por un segundo dejé de quererte. Yo también te quiero, mamá, susurré, aferrándome a su mano por última vez antes de que se separara. Ella miró a Leo. Cuídala. Con mi vida, respondió él, sin un ápice de duda. Y entonces, con una última mirada llena de amor y de pena, mi madre abrió la puerta y se deslizó hacia la noche, hacia su coche, de vuelta a las sombras de las que había emergido. Leo cerró la puerta y echó el pestillo. El sonido finalizó el capítulo más alucinante de mi vida. Me quedé mirando la puerta de roble, sintiendo el eco de su presencia, el calor de su beso aún en mi frente, el peso de su verdad en mi alma. Me volví hacia Leo. La calma había desaparecido de sus ojos. Ahora solo había una determinación implacable. ¿Por qué?, le pregunté, buscando en su rostro la respuesta a una pregunta más profunda. ¿Por qué hiciste todo esto? Por nosotros. Por mí. Él me miró, y por primera vez, vi pasar la sombra de una emoción personal. Algo que iba más allá del deber. Porque alguien tenía que hacerlo. Señora Valdés, dijo, su voz grave. Y porque su madre hizo una pausa, buscando las palabras. Su madre me recordó que algunas cosas merecen la pena, sin importar el costo. Se acercó a la chimenea y añadió otro leño al fuego. Las llamas crecieron, iluminando su perfil serio. Ahora, dijo, sin volverse, debe descansar. Mañana empieza la guerra. Asentí, exhausta hasta la médula, pero con una chispa nueva, ardiendo dentro de mí. Subí las escaleras hacia el dormitorio, pero en el rellano, me detuve. Desde allí, se veía la mesa de centro del salón, donde las 2 tazas de manzanilla, una vacía y la otra medio llena, seguían allí, testimonio silencioso del reencuentro más improbable. Y en el sofá, donde mi madre se había sentado, algo pequeño y plateado brillaba débilmente a la luz del fuego. Bajé las escaleras de 2 en 2 y me acerqué. Era el colgante, la pequeña hada de plata. Se lo había dejado caer deliberadamente, o se le había escapado sin querer al levantarse. Lo recogí. La plata estaba fría al tacto al principio, pero pronto adquirió el calor de mi piel. Lo apreté en mi puño, sintiendo los bordes ásperos de las alas diminutas marcándome la palma. No era solo un recuerdo, era un símbolo, un pase para entrar de nuevo en un mundo que creía perdido, un recordatorio de que la magia, la verdadera magia, no era sobre varitas y hechizos, sino sobre el coraje de una madre que se fingió muerta para salvar a su hija, y la lealtad de un hombre que vigilaba en las sombras. Me subí las escaleras, me metí en la cama aún vestida, y apreté el colgante contra mi corazón. Afuera, la noche estaba en silencio. La lluvia había limpiado el aire, y yo, por primera vez desde que tenía memoria, no me sentí sola. Estaba rota, estaba enfadada, estaba aterrada, pero también estaba viva. Y al otro lado de la puerta, había un hombre dispuesto a librar una guerra por mí. Y en las sombras, una madre que nunca se había ido. Cerré los ojos, y por primera vez en 5 años, no soñé con ausencias, soñé con hadas de plata, y con la lenta y paciente construcción de una trampa para un lobo.